Cuentos de Edgar Allan Poe es un libro que recopila los diferentes cuentos del escritor, poeta, crítico y periodista romántico estadounidense Edgar Allan Poe, generalmente reconocido como uno de los maestros universales del relato corto, el cuento, del cual fue uno de los pioneros o primeros practicantes en su país, dado especialmente por sus cuentos de terror como lo son El relato ovalado, El barril amontillado, El corazón revelador, El caso del señor Valdemar y por último, y en lo personal mi favorito, El gato negro. El primer cuento que vamos a hablar es el cuento del escarabajo de oro. Este es un cuento de misterio y aventura. Básicamente la historia trata de un personaje llamado William Lengard que está obsesionado con la búsqueda de un tesoro perdido tras una serie de pistas, acertijos y enigmas. El protagonista y su compañero el sirviente Júpiter se adentran en la búsqueda del tesoro. Durante el desarrollo de la búsqueda se encuentran con un escarabajo dorado que tiene una conexión con el tesoro y tras varios obstáculos logran encontrar la ubicación de este. Este cuento es una buena representación de la genialidad del estilo de Poe, donde hace uso de elementos de intriga y enigmas que generan suspenso en el lector. La caída de la casa Usher se rodea de temas como la enfermedad mental y la muerte. En este cuento se exploran todos estos aspectos oscuros de la mente y el inconsciente de los humanos, todo narrado de una manera escalofriante en una mansión que está en ruinas, donde nuestra mansión y la mente de los habitantes se va desmoronando poco a poco. Pasando a un cuento un poco diferente, nos encontramos con Los crímenes de la calle Morgue. Este es un cuento sobre detectives donde Poe crea un gran relato. La trama va en que dos mujeres en una casa de la calle Morgue son asesinadas, madre e hija, en un apartamento de una populosa calle de París. Este caso es un total misterio, ya que no hay una explicación para lo sucedido, hasta que Dupin se propone resolver el caso. La primera aparición de Dupin fue en Los crímenes de la calle Morgue en 1841, considerado el primer relato policial. Vuelve a aparecer en El misterio de Mary Roget en 1842 y en La carta robada en 1844. Poe creó a Dupin incluso antes de que fuera conocido el término detective. No se sabe a ciencia cierta qué lo inspiró, pero el apellido Dupin parece provenir del inglés duping, engañar o timar. Este personaje sentó las bases para la creación de nuevos detectives ficticios, incluyendo a Sherlock Holmes, Hercule Poirot, y estableció los elementos más comunes en este género. Lo especial de este cuento es el cómo Poe narra los asesinatos de una manera detallada, lo que le da un toque de horror y suspenso a la narración. El misterio de Mary Roget es un cuento basado en la vida real. Trata del asesinato de Mary Roget. Está basado en la tragedia real de María Cecilia Rogers, sucedida en Nueva York. En el relato la asesinada cambia su nombre al Mary Roget y Poe convierte Nueva York en París. Mary Rogers era una atractiva dependienta en una tienda de tabacos, lo que le valió el apodo de la bella cigarrera, y su crimen nunca fue resuelto del todo. En el caso de Mary Roget, el personaje ficticio, se sugiere que el asesino era un marinero desechándose a sí mismo la especulación de la policía respecto a que Mary fue víctima de una pandilla. Sin embargo, el mismo Poe evita anunciar que acaso haya resuelto el caso de la vida real, aunque algunos contemporáneos suyos vieron en el relato precisamente eso, un intento de mayor notoriedad por parte del escritor estadounidense al buscar dar solución al crimen de Mary Rogers. El cuento es una continuación ficticia de lo que pasó en la vida real, presentando al mismísimo Dupin como el detective electo, llevando al lector a través del proceso de la resolución. El cuento se destaca por su estilo y su enfoque en el análisis y la deducción, donde se genera suspenso en los lectores, hace manejo de temas como los errores judiciales y la percepción pública. Bueno, y para finalizar el día de hoy, vamos a terminar con la obra maestra para mí y para muchos más, El gato negro, donde Poe nos sumerge en la perturbadora mente del narrador, quien nos relata el cuento. Se trata de un amante de los animales que por la oscuridad y la violencia se ve consumido por el odio y nos relata el asesinato de su gato Plutón, al que ya le había arrancado un ojo con una navaja multiusos. Un segundo gato parecido a Plutón aparece en la taberna en que estaba bebiendo e intenta redimirse llevándoselo a su casa junto a su esposa, pero le dan celos de que el gato se encariñara tanto con su esposa y en otro ataque de ira trata de decapitar al gato con un hacha, pero termina matando a su esposa. Tras la desesperación por ocultar su crimen, esconde el cadáver tras una pared la cual sella con ladrillos tal y como antes estaba. Pasan los días y no hay rastros del gato. Él supone que huyó aterrado. Más adelante la policía va a investigar a la casa. Él, muy confiado del trabajo que hizo escondiendo el cadáver, le muestra sin pero alguno toda la casa, pero bajo su exceso de confianza habla de más y golpea con un bastón la pared de ladrillo tras la cual se encontraba el cadáver de su esposa. Tenebroso. Entonces escuchó un fuerte maullido que provenía del interior de la pared en donde ocultó el cadáver. Rápidamente los oficiales rompieron la pared y allí estaba el cadáver y nada más y nada menos que el gato causante de todo. En el cuento se tratan temas como lo son la culpa, el arrepentimiento y los impulsos, al tiempo que nos sumerge en temas como la mente humana y los demonios internos de las personas. La narrativa de Poe genera una sensación de angustia en el lector, llevándolo a una reflexión final sobre los límites de la cordura
y los horrores que se pueden cometer por darse llevar por los impulsos. En conclusión, Poe maneja un estilo muy único y muy avanzado para la época, lo que genera un atractivo hacia los espectadores, haciendo que estos se vean interesados en sus cuentos. Lo personal, a mí no me gusta mucho leer, pero los cuentos de Poe me entretienen. Y eso fue todo. Gracias.